Shalom. Qué alegría compartir juntos este día. Quiere, o gusta, mejor dicho, acompañarme en este momento a meditar sobre una pequeña porción de la palabra de Dios. ¿Sí? Perfecto. Entonces, por favor, prepare su Biblia y antes de comenzar, vamos a rogar a Dios, el Espíritu Santo, nos enseñe y nos lleve en esa forma sencilla de comprender su palabra. Incline su rostro, vamos a orar. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y por Él nuestro Padre también, te pedimos nos ayudes a aprender y comprender tu palabra. Concédenos que tu palabra more en nuestros corazones y la pongamos en práctica cada día de nuestra vida. Te pedimos todo esto, mi Señor y mi Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro amadísimo y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora sí, vamos por favor a dar el tiempo en este momento para que estemos meditando acerca de la importancia que tienen las disciplinas espirituales que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en su propia vida para que nosotros el día de hoy también las estuviéramos ejerciendo, para que nosotros también las estuviéramos practicando. Y estas disciplinas son la lectura bíblica, la oración y el ayuno. Tan importantes practicar las tres cada día, preferentemente, para poder lograr que el Espíritu Santo de Dios esté acompañándonos cada momento de nuestra vida. Le quiero pedir que por favor vayamos al libro de los Hebreos. ¿Lo tenemos? El libro de los Hebreos, el capítulo 11, el verso 6. Vamos a estar tomando como base esa parte de la escritura para estar hablando acerca de las disciplinas espirituales. Hebreos 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y mire que también le tengo la misma cita bíblica, pero de la versión de la Biblia de Jerusalén. Usted va a notar ahí unas pequeñas frases, o mejor dicho, palabras diferentes, pero que nos ayudarán a entender de una forma más sencilla esa parte de la escritura. Y dice: ahora bien, sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Qué bendición de Dios tener nosotros la palabra de Dios en nuestra vida. Qué importante es que nosotros también realicemos esas disciplinas espirituales en nuestra vida, porque cada una de ellas tienen un porqué. Y vamos a ir en ese orden para que podamos estar llevándolas a cabo en nuestra vida también todos los días. La palabra de Dios nos enseña que es importante que hagamos lectura bíblica. ¿Por qué es importante? Porque la lectura bíblica es nuestra demostración de fe en Dios. Es que cuando nosotros abrimos la escritura, que cuando nosotros estamos convencidos de que Dios existe, entonces venimos a su palabra y la leemos. Entonces venimos a su palabra y nos alimentamos de ella para poder estar teniendo una vida
no solamente natural, bella, sino espiritual, preciosa, y tratar de ir cambiando nuestras maneras de hacer las cosas para que un día lleguemos a ser esos hombres y mujeres que vamos a agradar a Dios por cómo nos comportamos en el correr de nuestra vida. Dice la Escritura en Proverbios 1, versículo 33, algo que nos hace reflexionar en cuanto a la lectura bíblica, que es esa demostración de fe en Dios, que es lo siguiente: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Es bien cierta esta parte de la Escritura cuando hablamos de leer la palabra, porque dice, mas el que me oyere. Cuando yo abro la palabra y la leo en voz alta, estoy oyendo la voz de Dios. Cuando yo abro la palabra y la medito después de haberla escuchado en voz alta, estoy agradando a Dios. Estoy confiando en que leyendo su escritura yo voy a poder vivir tranquila. Estoy convencida de que no voy a tener temor del mal. Sí, tenemos todos temor a muchas cosas, sobre todo a las formas en las que Satanás siempre está buscando cómo ponernos intranquilos, cómo afligirnos, cómo llenarnos de dolor. Pero lo que es bien cierto es que si yo conozco la palabra de Dios, entonces yo voy a contrarrestar lo que el enemigo quiere que yo sienta y que yo esté temiendo. Así que es importante que nosotros estemos continuamente durante el día abriendo la palabra de Dios y leyéndola en voz alta para que nosotros estemos oyendo la voz de Dios. También en la Escritura hay otros pasajes bíblicos a donde nos es importante leerlo para entender por qué es importante el meditar en la palabra de Dios. Y también en el capítulo 2 del mismo libro de Proverbios, en los versos del 1 al 5, también nos hace esa mención Dios de que debemos de estar recibiendo su palabra. Dice en el verso 1 del capítulo 2 de Proverbios: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Entonces entenderemos el respeto y la valía que tiene su palabra para nuestra vida. Fíjese qué importante que nosotros cuando leemos la Escritura tengamos esa clara forma de entender lo que dice. Si usted se fija, en el verso 1 de este capítulo 2 de Proverbios dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Muchas veces, o generalmente, siempre estamos diciendo que Dios te bendiga y te guarde, y guarda la palabra, guarda tu vida. Siempre estamos haciendo esa expresión de guardar, pero realmente sabemos lo que significa guardar, realmente estamos entendiendo lo que significa la palabra guardar. Porque mira, la palabra guardar significa cumplir, conservar, retener, llevar dentro de sí, mantener con persistencia, cuidado, vigilar, preservar. Y cuando leemos esta parte de la Escritura que dice
Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos llevaras dentro de ti, si mis mandamientos los cumples, si mis mandamientos los conservas, si mis mandamientos los retienes, si mis mandamientos los vigilas dentro de ti, entonces nosotros podremos estar obteniendo las respuestas favorables de Dios para nuestra vida. Y entonces entenderemos lo que Dios quiere y espera de nosotros. Por eso es importante leer la Escritura. Por eso es importante retenerla con nosotros. Pero ¿cómo la vamos a retener si no la conocemos? ¿Cómo la vamos a retener si no sabemos lo que hay en la palabra de Dios para nosotros? También le voy a dar solo la parte bíblica. Usted, por favor, léala en cuanto tenga oportunidad, una vez que terminemos este tema de las disciplinas. Y sé que le va a ayudar para estar meditando en ellas. También va a encontrar usted en Juan capítulo 15, verso 7, otra bella forma en la que debemos de apreciar la lectura bíblica, y en Mateo 6, en el verso 11. Yo le recomiendo que cuando usted lea la palabra de Dios, tenga también, además de su Biblia, un diccionario. Porque algo que he aprendido en el caminar de leer la palabra de Dios es que hay muchas palabras que no entiendo y que muchas ni las conozco. Y que en muchas ocasiones yo lo que hacía era leer, y si no la entendía, seguía leyendo, pero ya no le daba el mismo sentido, ni entendía con claridad los versos que leía, porque no me quedaban claras los significados. Yo aprendí que cada vez que leo la palabra, que cada vez que me siento a meditar en la Escritura, tengo mi diccionario al lado para que cualquier palabra que yo no entienda o que no conozca, que sea la primera vez que la escucho, entonces yo la busque. Una palabra que a mí me hacía siempre en decir, ¿qué será esa palabra? Cárcoma. No tenía ni idea de qué era eso, pero yo leía en muchas ocasiones la Escritura y aparece en esa parte en donde está hablando de una mujer cuando es sabia, hace las cosas correctas, pero cuando no, es como cárcoma en los huesos de su esposo. Y el cárcoma es un gusanito que está comiéndose el huesito y lo daña, lo destruye. Entonces, fíjese, yo no tenía ni idea qué era eso, y gracias a que tenía mi diccionario, pues fui y lo busqué. Pero pasó el tiempo y pues yo seguía haciendo lo mismo, hasta que un día dije, se acabó, tengo que tener mi diccionario. Todo el tiempo que leo la Escritura, debo de tener mi diccionario conmigo, porque es la única manera en la que yo voy a comprender en esa forma correcta la palabra de Dios. Y tómelo, por favor, como una forma de considerarlo, porque créame que le va a ser de gran bendición tener su diccionario cuando usted lea la palabra. Y se lo digo porque a mí me ha sido de gran valía. Así que vaya a la papelería cuando terminemos y cómprese un diccionario y póngalo siempre al lado de su Biblia. Eso es en relación a la lectura bíblica. Ahora pasemos a la disciplina de la oración. La oración es la fe en acción. ¿Por qué digo que es la fe en acción? Porque dijimos que la lectura bíblica es la demostración de fe en Dios. De que Él existe, de que tenemos a alguien que cuida de nosotros, que nos ha dado todo. Pero cuando yo pongo mi fe en acción es cuando yo ya no nada más estoy leyendo la Escritura confiando en que estoy
oyendo la voz de Dios, sino que ahora ya voy a poder orar, que es platicar con Dios acerca de lo que he aprendido en su palabra, que me va a ayudar a hablar con Él, que me va a ayudar a facilitarme una conversación correcta con Él, y entonces poder tener la tranquilidad de que en un momento que Él decida, en ese tiempo perfecto y correcto para mí, Él me va a responder de la misma manera, con su voz, por medio de la escritura, o me va a hablar por medio de alguna persona a la que le va a entregar lo que yo necesito saber. Pero es porque estoy conociendo la palabra de Dios. Y cuando llegue alguna persona a la mejor a la que le va a asignar que me dé esa respuesta que estoy esperando, entonces va a venir y con palabra de Dios me va a hacer ver que lo que me está diciendo es algo que estaba yo esperando, de lo que he platicado en esos tiempos de oración o en esas conversaciones que he tenido con Dios. Así que la oración es sumamente importante también para nosotros, y es tan importante que nosotros tengamos claro que Él nos escucha, que Él está siempre atento a nuestra conversación con Él. En el Salmo 5, que le voy a pedir que por favor vayamos al Salmo 5, ahí hay una forma en la que nos explica de una manera muy hermosa la escritura, que el rey David le hablaba a Dios y le decía, escucha, voy a empezar desde el 1. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, el 2. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ahí estamos poniendo nuestra fe en acción, porque estamos ya hablando con Dios, ya le estamos diciendo, aquí estoy. Yo sé que tú estás aquí conmigo, yo sé que tú me escuchas, yo sé que tú vas a inclinar tu oído a mi conversación que voy a tener ahora contigo. Y Dios, que es tan bueno, tan misericordioso, Él está atento a nuestra voz y nos permite depositar en Él todo aquello que nos está teniendo en una situación difícil o en una posición complicada. Pero si nosotros estamos poniendo esa confianza en Dios que nos oye, entonces nosotros vamos a poner todas nuestras aflicciones, todas nuestras alegrías, todas nuestras inquietudes en sus manos. Porque no solamente hay que tener una conversación con Dios para poner nuestras aflicciones o para expresarle nuestros dolores o para solicitarle un milagro de sanidad, ¿no? También tenemos que poner en sus manos las alegrías, las muchas satisfacciones que nos regala Él por las cosas que nos da y lo que nos permite estar viviendo. También eso debiéramos de estar teniendo en esa conversación con Él, en esa oración con Él. Y en la parte de la escritura en Marcos 1:35 nos habla acerca de cuando Jesús, aún siendo todavía muy oscuro, al amanecer, Él se levantaba y se iba a un lugar apartado para orar, para entrar en esa conversación con Dios, yo me imagino también para leer la escritura. No dice ahí que sacara el rollo de la escritura y leyera, pero segura estoy que Jesús traía con Él
la palabra de Dios, para estarla meditando también y estarse tomando fuertemente de la Escritura para estar avanzando en todo lo que Él tenía que realizar para hoy saber que nuestro Redentor vive. Y la oración también en el capítulo 15 del libro de Juan, en el verso 7, también nos hace esa preciosa manera de ver cómo nosotros debemos de estar en ese tiempo de oración, en ese no apartarnos ni a diestra ni a siniestra de buscar su palabra en todo tiempo y de comunicarnos con Él. Dice en el verso 7 del libro de Juan, capítulo 15, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Porque estamos hablando con Él, porque le estamos, cuando la Escritura nos dice que y mis palabras permanecen en vosotros, la Escritura la estoy leyendo y está habitando en mí, pedid todo lo que queréis. Pedid, ven, habla conmigo, pídeme, ¿qué quieres? Porque estás leyendo mi Escritura, ¿cómo no te voy a dar de todo lo que yo tengo? Cuando tú estás siendo un hijo obediente, cuando tú estás haciendo lo correcto. Entonces, cada parte de la Escritura, cada momento que dedicamos para leer su palabra, nos va siempre a dar solo cosas buenas, solo van a ser para recibir lo grande y bello que Él tiene para nosotros. Pero tenemos que estar haciendo que cada disciplina se cumpla en nuestra vida todos los días. También en Mateo, en el capítulo 6, en los versos 6 y 7 y hasta el 13, que es esa parte de la Escritura donde nos enseña nuestro Señor Jesucristo a orar al Padre. También ahí nos lleva de la mano para estar haciendo una oración correcta, una conversación con Él maravillosa, de breves minutos, pero que nos van a enriquecer nuestro espíritu y nos van a dar tranquilidad a nuestra vida natural. Lectura bíblica acompañada de oración, pero también lectura bíblica y ayuno. El ayuno nos hace más sensibles a la voz de Dios. Generalmente creemos que el ayuno lo debemos de estar practicando para solicitarle algunas bondades de Dios para nuestra vida. Tal vez un buen trabajo, tal vez una compra de una casa, tal vez el cambiar nuestro coche, tal vez el que nuestros hijos se acerquen a Él, tal vez que nuestro esposo nos compre cosas necesarias para nuestro arreglo personal. Todo ese tipo de cosas, que no está mal que el ayuno lo podamos también poner en práctica para esas necesidades, pero sabe, el verdadero propósito del ayuno es para que nosotros le demos oportunidad a nuestro espíritu que se vuelva sensible a la voz de Dios. El ayuno debemos de estarlo poniendo en práctica para decirle al Señor, Señor, ayúdame a tener más tiempos de búsqueda de ti en tu palabra. Ayúdame, este ayuno te lo ofrezco para que realmente yo me vuelva una mujer o un varón que converse contigo más a menudo, que esté teniendo un tiempo de cercanía y relación verdadera contigo. Entonces nosotros lo que debemos de tener presente con relación al ayuno es que nos debe de apoyar el ayuno en ese favor de Dios para que hagamos todo lo necesario para la obra del reino, para agradar a Dios, para buscar su
guianza, para que derrame sobre nosotros su Espíritu Santo y podamos estar llevando la palabra de Dios a aquellos que no lo conocen, pero también a aquellos que lo conocen, pero que en algún momento están también necesitados de su consejo. Y es ahí a donde entonces nos volvemos sensibles a la voz de Dios, y cuando estamos con las personas que no lo conocen y tenemos esa manera de estar escuchando al Espíritu Santo, entonces es cuando nos direcciona y nos dice: aquí, por favor, necesito que compartas la palabra. Aquí necesito que des esa apertura para que pueda recibir a Cristo en su corazón, esta persona que está sedienta de su palabra y que está anhelando que alguien le hable. Cuando nos volvemos sensibles a la voz de Dios es cuando estamos en esos tiempos de ayuno, cuando estamos solicitándole su dirección, cuando estamos dejando en esa forma de alimentar el cuerpo, pero de fortalecer el espíritu cuando estamos en ese ayuno. Es tan importante que aún dentro de nuestras casas de oración estemos teniendo esa llenura del Espíritu Santo en esos tiempos de ayuno, para que nosotros también, cuando es necesario, podamos ser esas personas que lleguen a los hermanos en Cristo, y que si los vemos que se ven tristes, que se ven cansados, que se ven afligidos, que se ven intranquilos, que nos podamos acercar con esa llenura del Espíritu, porque hemos dado oportunidad con base a la lectura bíblica, al tener esas conversaciones con Dios, al ser sensibles a su voz por medio del ayuno, que entonces podamos estar acompañando a esas personas que están necesitando un abrazo, una palabra que los fortalezca, una palabra que los consuele, y que difícilmente lo vamos a lograr si no estamos trabajando en las disciplinas todos los días de nuestra vida que Dios nos dejó y que nos mostró con ese ejemplo tan claro por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Salmo 109 en el verso 24: mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de grosura. Es muy fácil muchas veces decir ayuno. Sí, ayuno una vez al año. O ayuno cuando tengo una necesidad. O ayuno porque me lo pidieron como un requisito en la iglesia para algo que vamos a estar haciendo. Y el ayuno no debe de ser ni obligado ni como un requerimiento para cubrir ciertas cosas en nuestras casas de oración, sino debe de ser un privilegio para nuestra vida estarlo desarrollando. Debe de ser un anhelo incansable en nuestro corazón de estarlo realizando para poder estar trabajando en la obra del Señor. Y hay otras citas bíblicas que nos dan también ese consejo de estar llevando a cabo el ayuno en nuestra vida, porque es necesario estar abandonándonos a esa voluntad de Dios en nuestra vida y poder ser de bendición para otros por estar siendo sensibles a la voz de Dios. En Lucas 4, capítulo 4, versículo 2 dice: por 40 días que estuvo nuestro Señor Jesús en ayuno, y era tentado por el diablo,
y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y sabe, esta parte de la Escritura nos enseña que nosotros, cuando conocemos la palabra y cuando estamos en esas disciplinas espirituales, el enemigo nos va a venir a querer avergonzarnos delante de Dios después de haber ayunado, después de estar en oración, después de haber leído la Escritura. Pero sabe una cosa, cuando nosotros conocemos la palabra, cuando nosotros estamos desarrollando y practicando las disciplinas espirituales, podrá venir el enemigo, pero sabe una cosa, le vamos a poder decir: escrito está, que tú no te puedes meter conmigo, porque yo sé que mientras yo esté caminando en esa obediencia a Dios, leyendo su palabra, teniendo comunicación con Él, poniendo sensible mi espíritu a su voz cuando ayuno, entonces tú vendrás y me querrás estar inquietando, queriendo desviar mi atención, pero escrito está que Dios no te lo va a permitir, que Dios me va a guardar del mal y que Él, por lo que nosotros sabemos y cómo nos vamos a poder defender, entonces Él huirá. Él nos va a dejar de molestar, a lo mejor por un tiempo, y después va a volver a insistir, y después va a volver a insistir, hasta que en algún momento logre que nosotros tropecemos y caigamos. Pero sabe una cosa, cuando nosotros estamos convencidos de estar desarrollando y practicando las disciplinas que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, vamos a poder resistir con más oportunidades en beneficio a nosotros, al enemigo. Pero necesitamos trabajar en las disciplinas espirituales para que entonces el enemigo se vaya, para que entonces él, en cuanto venga y quiera estar molestándonos con sus acechanzas, entonces, viendo la forma en la que nosotros vamos a estar actuando, él se va a apartar de nosotros, ya sea por un tiempo largo o por un tiempo corto, pero se va a alejar, porque nosotros estamos haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios, y entonces Él nos va a guardar. Que dijimos que guardar es que nosotros estemos siendo llevados dentro del Señor Dios Todopoderoso, y ahí vamos a estar cuidaditos, ahí vamos a estar. Y una parte en Colosenses maravillosa que habla en el capítulo 3 cuando dice que nosotros estamos guardados con Cristo en Dios. Fíjese, estamos doblemente protegidos, estamos doblemente nosotros siendo cuidados, ¿no? Porque dice que estamos primero con Cristo y luego en Dios. Entonces estamos bien cubiertos y solamente podemos lograr esa gran bendición en nuestra vida, ese gran favor de Dios, cuando nosotros estamos cumpliendo con las disciplinas espirituales. Por último, yo quiero leerle esta parte de la Escritura, que sé que una vez que nosotros hemos tenido esa demostración de fe en Dios, que es la lectura bíblica, que estamos poniendo la fe en acción, que es la oración, y que estamos volviendo sensible nuestro espíritu a la voz de Dios, que es el ayuno, entonces se cumplirá en nosotros esta parte de la Escritura en Juan 14, versículo 23, que dice: respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Él va a estar
dentro de nosotros en todo el tiempo de nuestra vida, pero tenemos que cumplir las formas en las que Él hace esa morada en nosotros para podernos decir hijos de Dios, para poder decir que Él nos ama. Nosotros debemos de estar demostrando nuestra fe en Él, teniendo esas conversaciones con Él y dejando por medio de ese ayuno volvernos sensibles a Dios. Que el Dios Todopoderoso nos permita poner en práctica todos los días de nuestra vida lo que hoy nos ha recordado y que usted dedique ese tiempo para cumplir con cada una de esas disciplinas cada día de nuestra vida, para que tengamos ese recibimiento del Padre el día que partamos a su presencia. Pero ahora, estando aquí, que seamos guardados por Él, con Cristo en Dios. Shalom.